Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot egipcio, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo con el tarot egipcio. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, mi querido Géminis. Mira, es curioso, me creas o no, pero cuando yo he cerrado los ojos, yo he visto una imagen como que tú estás en un traje precioso, con bordados preciosos, con hilo de oro, como si fuera, yo que sé, un vestido, un traje de alta costura. He visto esto. Y curiosamente me sale la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz Géminis es una carta de admiración, es una carta de belleza, es una carta de seducción, es una carta corazón que por donde pases vas a dejar huellas, vas a llamar la atención de los demás Géminis. Entonces, mi querido Géminis, que nada ni nadie opaque esta buena vibra, esta buena energía, porque en esta semana, mi querido Géminis, va a haber reconocimiento para ustedes, de una forma directa o indirecta. Esta carta te dice, Géminis, vive la vida, cómete el mundo, Géminis. Cómete el mundo. Eso es lo que te está diciendo la carta de la emperatriz. Sonríe más, sé feliz, Géminis. Eso te está diciendo la carta de la emperatriz. Vamos a ver, también representa encuentros de amantes, también representa hijos, ¿por qué no? Vamos a ver signos. Puede ser que algunos de ustedes están lidiando con algún Virgo, Leo también, Tauro, otra vez Virgo, Libra, un hito más, Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. La carta de la emperatriz es como que te vas a sentir realizado, realizada, como que tú me dices, Richard, esto es lo que yo buscaba en mi vida. Es esto, ¿vale? Vas a decir, al fin estoy obteniendo lo que yo me merezco. Me encanta, Géminis. La letra O, la letra H, la letra P, la letra R y cierras con la letra I, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir el tarot Z. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del sol. Mira, Géminis. Yo quiero que observes esta cartita, corazón. Obsérvalo. Si te das cuenta, aquí hay una criatura con unos ojitos claros, pero está como asustado, está como triste. Fíjate bien, Géminis. Aquí hay personajes como que se están rescatando, como que están recorriendo un gran camino para llegar a un objetivo, para su meta. Vale. Mi querido Géminis, en el transcurso de tu vida, veo que las cosas no han sido fáciles para ti. Desde tu niñez, tu juventud, tu actualidad, Géminis. A lo mejor has tenido la mala suerte de no tener una atención por parte de tus padres. Has tenido que muchas veces defenderte solo y sola. Y muchos de ustedes, Géminis, quizás estas palabras que te estoy diciendo es como que estuviera abriendo un baúl de recuerdos que te hacen sentir mal, que te hacen sentir triste, Géminis. Tu vida no ha sido fácil, cariño, y todavía no sigue siendo fácil tu vida. Todavía hay muchas cosas que tú tienes que poner en orden, muchas cosas que tienes que solucionar.
Pero la carta del Sol Géminis representa superar obstáculos, representa oportunidades. Pero es cierto que representa también tu vida, Géminis. Esta cartita, Géminis, te recuerda, y siento mucho que tu vida fuese tan difícil, cariño, pero esta carta te dice, tienes que superar obstáculos, tienes que darte una oportunidad, tienes que volver a ser feliz, Géminis. Eso es lo que te está diciendo esta carta. Sé que ustedes, Géminis, posiblemente es como que se hubieran saltado su infancia. A lo mejor hay un grupo de ustedes que en los comentarios me lo dirá, Richard, yo nunca supe lo que es cariño de madre, cariño de padre. Yo prácticamente desde muy niño, desde muy niña, muy joven, tuve que valerme por mí mismo. Tuve que sacar adelante a mi familia, a mis hermanos. Y quizás esto, mi querido Géminis, te lleva a que tú quizás tienes un carácter muy difícil, un carácter muy fuerte, pero no porque tú de repente, corazón, vivas amargado o amargada, es simplemente porque quizás no te han enseñado a amar, Géminis. Eso es lo que ha pasado con ustedes. Pero tu mundo no se termina ahí. La vida tiene que continuar, Géminis. Tú tienes que continuar con tu vida. La carta de la emperatriz, mi querido Géminis, estoy seguro que si muchas personas conocieran tu historia de vida, muchas personas estuvieran lo que es en un mar de lágrimas. Por eso que a veces, mi querido Géminis, yo sé que tú eres una persona muy orgullosa, es normal en tu signo, ¿no? Pero a veces el mundo, las personas tienen un concepto diferente de unos cuando no nos conocen bien, Géminis. Con esto no te digo de que tú vayas pregonando a los cuatro vientos para que te tengan pena o lástima, no. Pero a tu entorno, Géminis. Comentar lo que tú viviste en tu infancia, lo que tú viviste en tu juventud, para que te entiendan un poquito. Y no estar siempre de mal humor, no siempre estar amargado, amargada. Es importante la comunicación, Géminis. Y es importante sanar esas heridas. Esas heridas que actualmente es como que estuviera abierta, no cicatriza. Tienes como un puñal en tu corazón que te causa daño y tienes que sanar. O busca ayuda, cariño. A veces es bueno ir lo que es a un psicólogo. A veces es bueno conversar con una persona que te puede orientar, Géminis. Es muy bueno esto. Esto no quiere decir que tú seas débil o que tú seas de repente una persona sin sentido lo que es en tu vida. No. Nosotros como seres humanos necesitamos muchas veces una guía. Una persona que nos ayude, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quiere decir más el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Pentáculos, cariño. Siento, mi querido Géminis, que en estos momentos es como que te preocupa mucho quizás no poder cumplir con tus deudas, no poder de repente poder llegar lo que es a fin de mes. Para muchos de ustedes, porque tenemos lo que es la carta del Caballero de Pentáculos y está mirando lo que es a la carta del Sol. Hay como un reclamo en la parte económica, pero recuerda, Géminis, que el Sol es luz, es vida, es energía. Piensa, busca la forma como generar ingresos, cómo generar dinero.
La carta del 9 de copas, Géminis. Mira. Ay, mi querido Géminis, corazón. Es como que tú me dijeras, Richard, todo este tiempo lo único que he hecho es hacer el bien para mi entorno. Nunca me he tomado un tiempo para mí. Nunca me he dado lo que es una oportunidad. Quizá de repente de volver a empezar otra vez en tu vida. Quizá de repente, cariño, de realizarte como persona. Porque siempre has estado anteponiendo tus cosas, quizás por tus hijos, por tu familia, por tus padres, has estado anteponiendo las cosas. Y muchos de ustedes en estos momentos es como que te sientes en el limbo. ¿Dónde queda todo lo que yo he hecho por ellos? Tantos sacrificios, tantos años de mi vida. Y así es como me lo pagan, Richard. Pero mi querido Géminis, corazón, mira, al margen de la edad que tú tengas, te doy un consejo, cariño. Nunca hagas algo esperando algo de los demás porque te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar. Si tú haces algo por alguien, no esperes nada, cariño. No esperes nada, porque te vas a llevar un portazo en la cara. Hazlo porque te nace. Hazlo porque puedes. Si no puedes, no lo hagas. Pero no hagas algo esperando algo, Géminis. Tenemos lo que es la carta del 9 de copas. Hay una persona que te incomoda. Hay una persona que te molesta. Hay una persona que te dice quizás, por tu culpa soy inseguro, soy insegura, por tu culpa no tengo esta casa, por tu culpa mi vida está mal orientado. Siempre la culpable o el culpable de sus cosas negativas eres tú. Pero es que tú no tienes culpa, Géminis. Lo único que tú has hecho, Géminis, es sacrificar tu vida por ellos. Y quizá de repente ahí ha estado tu error, cariño. Este mensaje llévalo de una forma general. A lo mejor tú, mi querido Géminis, corazón, por amor a esa persona, yo que sé, cariño, has dejado de tener amistades, has dejado de tener contacto con tu familia, te has peleado con un amigo, con una amiga, con tus hermanos, corazón, por querer de repente de que ellos se sientan bien contigo o porque has estado al costado de una persona obsesionada que alguien te va a mirar. En la familia, Géminis. A lo mejor tú, mi querido Géminis, yo que sé, no has vuelto a tener pareja, solamente has estado trabajando por ellos, lo has dado las cosas fáciles. Y al final, pues ellos, corazón, como lo tienen fáciles y no tienen preocupaciones, pues su vida se descarrila. Mira, esta historia, no sé si es Géminis, yo la he escuchado en Perú, una mujer que trabaja todavía lo que es en el municipio, allá lo dice municipio, ¿vale? Aquí lo dicen ayuntamiento. Trabajaba muchas horas para que su hijo pues no le falte nada, para que su hijo pues vaya a una escuela privada, para que su hijo tenga lo que es ropa, amor de madre, ¿no? Inclusive hay una bachata que lo canta Romeo, creo que es, ¿no? Amor de madre, cariño. Esta mujer se ha sacrificado tanto por ese hijo y este hijo al final ha terminado lo que es en malos pasos. ¿Y qué hace la sociedad? ¿Qué hace la sociedad? La madre tiene la culpa por estar tanto tiempo trabajando. La madre tiene la culpa porque no le ha prestado atención a su hijo, a su hija. No, cariño. Mira, yo también he pasado por eso, Géminis. Mi madre también ha trabajado mucho para poder mantenernos, Géminis. Y yo he tenido 10 años, 11 años, y yo no me he perdido. Al contrario, me ha gustado estudiar. Mis hermanos tampoco se han perdido. Eso ya depende de cada
carácter de cada persona, del reconocimiento de un hijo, de una hija, hacer las cosas bien, de tener conciencia. Entonces, sociedad, dejen de juzgar. En todo caso, tendrían culpa los dos, en todo caso, pero una de dos. O la madre trabaja o el padre trabaja para que a los hijos no les falte nada, o simplemente no trabaja y pasan necesidades. Porque hay que comer todos los días, hay que pagar gastos, alquileres, medicinas. ¿De dónde sale esto? Entonces, que no te vengan a culpar si a lo mejor es tu caso, Géminis. Cada persona toma sus propias decisiones. Cada persona es libre de hacer cosas. Ya, Richa, pero a veces la tentación, las malas juntas. Ay, por favor. Yo también he tenido malas juntas y nunca me he inclinado por la parte negativa. Simplemente he sido lo que es un observador, nada más. Cada persona tiene su personalidad, Géminis. Que no venga una persona a decirte quizás tu pareja, tu ex, tu familia, por tu culpa la relación se terminó, por tu culpa te saqué los cuernos, no me dabas amor del bueno como yo quería. No. Otra cosa que esta persona, cariño, quería comer. Otra carne, ya está. Así de simple, aunque duela. Que no te venga a culpar, que no te venga a hacer sentir mal. Porque aquí tenemos esta carta del 9 de copas. Cariño, ellos se sienten los perfectos. Ellos sienten que tú eres culpable de todo. Y lo único que tú has hecho, mi querido Géminis, en tu vida es sacrificarte. Ese ha sido tu error, Géminis. Sacrificarte por los demás y no vivir un poquito más, Géminis. Entonces, aún estás a tiempo de volver a empezar otra vez. Aún estás a tiempo, corazón, de hacer las cosas que te hacen feliz. Vive. Esa es la palabra. Vive, Géminis. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Ay, mi cascabel. Tú sabes que yo te quiero, cariño. Tú sabes que yo te quiero. Eres un poco venenoso y venenosa, pero yo te quiero, cariño. Soy inmune a tu veneno. Te quiero. A ver, ¿qué dice? El número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia. La palabra es dualidad y sombra. ¿Te acuerdas? Hubo una imagen, una fotografía en una página muy importante, una revista muy importante, de una mujer que solamente lo toman la foto de sus ojos. Unos ojos preciosos, ¿no? Entonces, pero esta mujer pues vive lo que es en una cultura en la cual a las mujeres no se lo reconoce, ¿no? Es su mundo de ellos, vale. Mi querido Géminis, mira, si te das cuenta, acá hay un personaje con unos ojos preciosos, pero solamente se ve sus ojos, nada más. Su boca está tapada, cariño. ¿Te das cuenta? ¿Qué te está diciendo? Dualidad y sombra. Todos somos iguales en este mundo. Nunca te sientas menos por nadie, Géminis. Nunca pienses que a lo mejor si esa persona es rico o es rica, tiene derecho quizás a menospreciarte. No. Cariño, todos vamos a terminar en el mismo hueco. Todos. Sea rico, millonario, ojos azules, ojos verdes, da igual, corazón. Todos vamos a terminar en el mismo lugar. Entonces, no tienen ningún derecho de callarte, de ponerte lo que es en la sombra. Lo que tú quieres decir, corazón, habla, expresa. Lo que tú de repente piensas, habla, expresa. Si quieres hacer un proyecto, hazlo, Géminis. Tienen que darse cuenta que tú también mereces respeto, mereces amor, que tú eres una persona especial, inteligente. No te limites, te está diciendo el oráculo, mi querido Géminis. Te enseño las cartas, corazón. Vamos a ver las características, 2 cartitas porque se me va el tiempo, cariño. Tenemos lo que es la carta del juicio. Muchos de vosotros están lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado.
te sientes un poco traicionado, traicionada posiblemente por una persona del elemento aire o quizás una persona que es mayor de 40 años, aunque no aparente se da. Bendiciones, hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Géminis.